Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien ahí en casa. Hoy quiero compartirles una reflexión importante sobre algunos videos que he estado compartiendo, sobre todo los últimos, en verdad, tres en específico. Si es que no lo han visto, pues les invito a que lo vean. Todos tienen un tinte un poco aparentemente terrorífico, un tinte aparentemente diabólico, demoníaco. Uno de ellos habla sobre la monja que recibía mensajes aparentemente de Dios, pero en verdad eran del diablo, que ocurrió como que en el siglo XVI. Esta hermana religiosa se llama la Sor Magdalena de la Cruz. Hay un video sobre eso en mi canal, ahí lo pueden ver. Hay un segundo video donde hablo un poco de la inspiración del video llamado, o de la película llamada Ruega por nosotros, que ocurrió realmente en la iglesia cuando San Pedro Verona se encuentra con un grupo de cátaros que le dicen que se les aparece la Virgen María, y al final no era la Virgen María, sino era el mismo demonio, y que se había disfrazado de la Virgen María, y con el poder de la Eucaristía pues disipa esa figura, ¿no? Y un tercer video donde hablo acerca de los encuentros que tiene el padre Pío de Pietrelcina con el diablo. Entonces he recibido, tal vez no en los comentarios de los videos, pero sí por interno, por algunos amigos que conozco, y me preguntan, ¿por qué hablas tanto del diablo, no? Si tu contenido es católico, es religioso, es cristiano, ¿por qué tanto del diablo? Y el problema está justamente en que en este tiempo hemos dejado de hablar del diablo, hemos dejado de hablar del pecado, hemos dejado de hablar de las cosas que no están bien, hemos dejado de hablar de lo antagónico de nuestra fe, y nos hemos quedado con el Jesús misericordioso, con el Jesús que no es justo, con el Jesús que, bueno, que te entiende, ¿no? Y todo lo demás. Y cosa que digo, lo creo, yo creo que Jesús es el Señor misericordioso, es un Dios que nos ama, pero es un Dios que no es tonto, un Dios que entiende tu corazón y también entiende las artimañas que tú quieres hacer para permitir el pecado en tu vida. Y hablar del pecado, hablar de lo que no es correcto, de una u otra manera es también hablar del diablo. La palabra o la etimología diablo pues tiene mucho que ver con la palabra el adversario, el que se opone a la voluntad de Dios, el gran rival de nuestra salvación. Si te pones a pensar, nuestra fe pues debe enfocarse en la salvación de las personas, y obviamente el que nos genera esa salvación es Jesús, y es importante hablar de Jesús, pero también es importante conocer las artimañas del mal, del maligno enemigo, del diablo, para saber cómo combatir, para saber discernir, para saber encontrar la voluntad de Dios entre muchas voces, entre humanas y tal vez no tan humanas. Entonces, hablar del demonio pues debería ser parte de la catequesis juvenil. Hay que hablar del mal, hay que hablar del pecado, hay que hablar del demonio. Más aún que Jesucristo lo nombra muchas veces. Jesucristo hace exorcismos, Jesucristo cura a las personas, y la Biblia menciona que fueron personas atrapadas por el poder del diablo. Expulsa demonios, los vence, tiene diálogos con el demonio, y no solamente ahí, es nombrado muchas veces en el Nuevo Testamento, en algunas cartas de los apóstoles, en el Antiguo Testamento también es nombrado. Hay un referente muy interesante, por ejemplo, en el libro de Job, en la misma creación, en la serpiente, en el mismo Apocalipsis. El Apocalipsis es una constante batalla o un constante deseo del autor de que el cristiano se entere de que la salvación está en cualquier momento, y ahí aparece el diablo de una u otra manera, o la bestia, o el falso profeta, o la serpiente gigante, o el dragón.
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es, hablar del demonio no es algo malo en el sentido de que hoy, ¿no? Como si fuera algo medio prohibido, ¿no? Entonces, hay que hablar del diablo, hay que hablar del pecado, hay que hablar de las cosas que no están bien. Es como cuando tú vas a una guerra, ¿no es cierto? Vas a una guerra, tienes que enterarte de quién es tu enemigo, qué hace tu enemigo, qué habilidades tiene tu enemigo, porque si no, pues vas a la guerra y probablemente te maten, ¿no? Entonces hay que saber con quién te estás enfrentando, por qué te estás enfrentando. Y justamente la gran batalla es tu propia vida, tu propia alma, tu propia salvación. Entonces es importante hablar de eso. Además, porque eh, ayuda mucho a recordar ese temor a Dios. Recordar de que si no perseveras en la gracia, en tu fe, pues obviamente el infierno estará presente, ¿no? Si decides vivir una vida alejada de Dios, de no perdonar, de volver a cometer los mismos pecados y no arrepentirte y no acercarte a la oración, a la lectura bíblica, a la confesión, a los sacramentos, a la Eucaristía, pues obviamente que te vas a ir al infierno. Y podríamos irnos a grandes extremos. Tal vez hay mucha gente que dice, no, en la catequesis no hay que hablar del diablo, no hay que hablar del pecado, no hay que hablar del infierno. Pero no, sí, hay que hablar del pecado, hay que hablar del infierno. Yo creo que esas cosas nos ayudan a recordar de que en esta vida estamos como que de pasadita y tenemos que hacer las cosas bien para el Señor. Si no, pues al final, si no perseveramos en nuestra fe, ¿a dónde iremos? Entonces es importante para mí hablar de eso. Yo creo que es muy importante en el plano de la salvación. Recordar de que hay un infierno y que hay un cielo también nos impulsa y al mismo tiempo nos detiene cuando hay algo que no está bien en nuestra vida. Sin embargo, sí estoy de acuerdo que es importante recordar, pero no todo debería enfocarse ahí. Porque como dice la frase de algún santo, no recuerdo ahorita el nombre, que dice que no me mueva, Señor, el premio del cielo y que no me mueva tampoco el terror del infierno, sino que me mueva, Señor, tu amor de verte ahí crucificado por mí, ¿no? Entonces, finalmente el amor va a ser ese equilibrio, va a ser el camino entre los que se salvan y los que no se salvan, entre los que van al cielo y los que van a ir al infierno. Entonces, por eso es que para mí es importante, de una u otra manera, a través de estos videos, que genera un poco de cuestionamiento, de pensar, de analizar, de pensar que hay un mal, de pensar que el mal existe, que el pecado existe, que el diablo existe, que las fuerzas del mal existen, que la brujería existe, que el infierno existe, pues ayuda a recordar no solamente a los cristianos, sino a toda persona de que en esta vida estamos en una constante lucha espiritual. Así que no me malinterpreten aquellos que ven como que un poco exagerado. Tampoco mi contenido está lleno de ese tipo de videos, pero sí es importante recordarlo. He visto ahí, me estoy enterando de cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay un hecho cuando a Francisco de Asís dice él, ¿no? Que se le mete el diablo en la almohada, ¿no? Justamente aquí está mi almohada, ya voy a ir a dormir. Y toda una anécdota, ¿no? Entonces, y así vemos a San Juan Bosco, que también nos habla de este tema. Vemos a los santos que hablan de este tema. A Santa Teresa de Ávila habla de este tema. San Ignacio de Loyola habla de este tema, del buen y el mal espíritu, a su modo de expresar. El mal existe, el mal existe. Entonces hay que hablar sobre eso, hay que denunciarlo. Entonces, y en el primer lugar donde vamos a denunciarlo, pues es en nuestra propia conciencia. Entonces es importante hablarlo. Santa Faustina Kowalska también habla mucho de ello. Los tres pastorcitos hablan de ello. E incluso el rosario finalmente cuando decimos, ¿no? Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva las almas al cielo, en especial las más abiertas a tu misericordia, ¿no?
Entonces ahí se habla también. Así que pues que no sea un tema como que tabú o algo aparentemente no cristiano, sino que debe ser parte de la catequesis normal y común que se debería hacer. Gracias amigos por tu atención, paz y bien.